y se llama así la enseñanza, el agua de vida. Quiero invitarte para que miremos en nuestras Biblias el libro de Juan. Y a través de la enseñanza hoy quiero conectar varias cosas que Dios ha estado hablando a nuestra casa. Y te quiero preguntar para comenzar, ¿ha estado Dios hablando algo a tu vida en estos últimos tiempos? Aniversario, predicaciones. ¿Hay algo que tú dices, uy, esto, Señor, ha sido contundente? ¿Puede levantar su mano y dejarme saber si Dios le ha dicho algo? Bueno, ahí hay unos cuantos, gracias a Dios, que su palabra es fiel. Quiero que estés ahí preparado en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Y quiero comenzar diciendo que a través de la palabra de Dios tú puedes ver múltiples ejemplos de cómo la palabra es representada como agua, como es un símbolo de la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones la palabra, pues cuando ves agua en versículos, en textos, hace referencia a la palabra de Dios. Amén. Y es maravilloso, de verdad, que cuando uno se sumerge en esta descripción del agua, de la palabra de Dios como el agua, uno de verdad que puede ir muy profundo. Entonces hoy los invito a que se alisten para darse un chapuzón en la palabra de Dios, pero no vamos a estar ahí en la superficie. Vamos a tratar de ir más profundo, amén. Que el Espíritu Santo traiga esa profundidad que requerimos como iglesia en cada una de nuestras vidas. Entonces, Juan capítulo 3 es la historia de Jesús hablando con Nicodemo. No la voy a leer toda, pero leamos allí unos primeros versículos hasta el 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere, diga conmigo, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y yo quiero que centremos la atención ahí en este versículo. Cuando uno estudia este texto y lo miras en diferentes versiones y uno está viendo allí como Nicodemo se acerca a Jesús, Nicodemo primero dice que él era un fariseo, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo influyente dentro del judaísmo que seguían la tradición y la ley al pie de la letra. Ellos eran practicantes de los rituales de purificación ceremonial y se sentían muy orgullosos porque ellos eran como los duros ahí de la ley, ¿no? Ellos eran los que se sabían todo. Y Nicodemo siempre estuvo inquieto cuando él empieza a oír hablar de Jesús y tiene esta oportunidad de acercarse a él. Y él viene así como todo formal y le dice, Rabí, o sea, reconoce que Jesús es un maestro. Rabí, le dice como muy elocuente y muy cordialmente, como cuando tú te quieres acercar a alguien. Hola, ¿cómo estás? No, me encanta la manera como tú predicas, como tú hablas. Viene y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Pero a mí me impacta cómo Jesús viene y le cambia la conversación, porque Jesús le puede haber dicho, no, gracias, sí, claro que sí, soy un maestro de la palabra, pero Jesús le dice, tú necesitas nacer de nuevo. Y entonces yo me imagino a Nicodemo con todo lo que él sabía de la palabra y está hablando nada más y nada menos ¿con quién? Con Jesús. Y Jesús le dice, sí, yo sé quién eres, o sea, no te vengas aquí a darme rodeos, tú necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Porque había ahí un hambre en él, entonces Nicodemo, yo me lo imagino ahí como procesando transacción, como que a veces en el teléfono de uno, y le dice, ¿qué? ¿Cómo así que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Porque sabemos que él pensaba que él debía volver al vientre de su madre y todo esto, pero Jesús le responde algo contundente
Y algo que sigue teniendo relevancia para tu vida y para mi vida. Versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de qué y de qué no puede entrar en el reino de Dios. Entonces estamos diciendo que el agua, ¿qué es? Vamos, quiero que participen esta mañana. ¿Qué es el agua? ¿La palabra de quién? Entonces, el que no nace de la palabra, y allí dice del espíritu, pero fíjate que esa palabra espíritu está con E mayúscula. Entonces, ¿a qué se refiere? Al Espíritu Santo. No se refiere a nuestro espíritu, sino que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, son dos cosas que necesitamos para estar y acceder al reino de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? ¿Has nacido de la palabra? ¿Has nacido del Espíritu? Amén. Bueno, ya tienes el primer paso. Y entonces quiero decirte y recordarte, porque ya esto lo sabemos, pero no puede funcionar la palabra sin el Espíritu. Son partners, son juntas. No va a funcionar que tú solamente escuches y sepas algo de la palabra si el Espíritu Santo, o no permitimos que el Espíritu Santo hable y revele esa palabra en nuestras vidas. Y esto lo predicó nuestra pastora hace 8 días. No sé si tú recuerdas que ella nos dijo, hablando acerca de la fe, que la fe no es solo algo que tú conoces, que la fe no es una definición. Porque yo les puedo preguntar, ¿qué es fe? Y ustedes muchos me van a responder, la fe es... y me van a responder cosas. Pero la verdadera fe es la que nosotros podemos vivir y la que se hace práctica y se hace viva en cada área de nuestra vida. Y seguramente hay áreas en que, como ella lo dijo, somos fuertes en fe. Hay otras en las que seguimos siendo transformados, pero por eso es tan importante que tú y yo recordemos que no se trata solamente de sabernos la palabra. Se trata de ¿qué? Que el Espíritu Santo la pueda revelar a nuestra vida, porque entonces no solamente que tú vas a entrar al reino de los cielos y que ya eres salvo, porque ya somos salvos, pero el reino de los cielos tiene muchos más beneficios para nuestra vida. Y tú y yo somos representantes del reino de los cielos. ¿Estás convencido de eso? Amén. Entonces Nicodemo, Nicodemo era perteneciente a un grupo, escucha, muy estudioso y practicante de la ley. O sea que él conocía la palabra en su momento, que era la ley. Y cuando tú estudias la definición o el origen de esta palabra fariseo, también viene de una palabra hebrea que significa separado. O sea, los fariseos eran separados, eran apartados. Y a mí me impacta esto porque Nicodemo, un hombre formado en la palabra de Dios, un hombre entendido, se encontró con la palabra viva. Y él venía a hablar de maestro a maestro, ¿no? De tú a tú, de yo sé y tú sabes, Jesús, ven, yo te digo esto y tú me respondes. Y Jesús, pues ¿quién es Jesús? El autor y consumador de la fe. Entonces Jesús nos iba a andar con rodeos, y quiero decirte que cuando tú te expones a la palabra viva que es el Señor, Él no se va a andar con rodeos para hablar a tu vida ni a mi vida. Él nos va a decir lo que necesitamos escuchar. Y nosotros vamos a decidir si lo obedecemos o lo dejamos pasar. Y les quiero contar algo sin mucho detalle, pero estaba ayer hablando con alguien y le dije, el Señor ha estado hablando en mi vida de esto hace mucho tiempo, pero yo me he resistido a la palabra y no le he sido obediente. Y yo me la sé, yo sé lo que el Espíritu Santo me ha hablado, pero no lo he hecho. Pero hoy decido que eso ya no va a ser así. Hoy decido que voy a seguir la instrucción de Dios, aunque me cueste, aunque tenga que rendir mis emociones, mis ideas, pero lo voy a hacer. ¿En cuántas áreas de tu vida has resistido a la palabra y al Espíritu Santo? Mucho silencio. Es para que meditemos, no es para juzgarnos, porque el Señor no viene para traer juicios, sino para que seamos exhortados, amén. Entonces Jesús va a abordarte y Él te va a hablar, y la palabra de Dios nos va a hablar directo al corazón.
Y Jesús te va a decir, muy bien, maestro, muy bien, el duro, muy bien, el profesional, muy bien, el conocido, el gerente, lo que seas. Pero tú me necesitas a mí. Básicamente le dijo Jesús a Timoteo, a Nicodemo. Y eso es lo que necesitamos tener siempre presente. La verdadera transformación en nuestra vida no va a ser, ni vamos a ser apartados por tener un rótulo, por pertenecer a algo. Nosotros vamos a ser apartados y vamos a ser llamados santos, como Él es santo, porque permitimos que su palabra obre en nuestras vidas. Ahorita les voy a explicar un poco más sobre este tema. Así que la palabra y el espíritu no pueden ir separados. No puedes ver una transformación en tu vida si no hay palabra y si no está el Espíritu Santo. Es muy difícil, porque Jesús mismo lo dijo, que cuando Él se fuera, Él dejaría a otro igual a Él, que se llamaría el Consolador, el que estaría a nuestro lado. Pero creo que a veces se nos olvida un poquito que el Espíritu Santo ha sido dejado por Dios para hablar a nuestros corazones. Y esto me recuerda también algo que recibimos en el diplomado cuando estuvo aquí el pastor John David, que dijo que la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo no es un grito ni es una gran estruendo, sino que es como un susurro. Y que es como un susurro para que tú te acerques a escucharlo. Entonces no muchos lo escuchan porque no muchos se acercan y están tan llenos de sonidos, de voces, de cosas a su alrededor que les cuesta. Pero es una decisión que tú y yo necesitamos hacer, acercarnos para que su palabra sea revelada a nuestra vida y entonces podamos vivir en ese proceso de santificación una y otra vez hasta que Cristo venga. Y entonces el Señor me empieza allí a mostrar varias cosas acerca de este proceso. Ya te voy a explicar si no sabes qué es la santificación. En un momento voy a ir allí. Pero acompáñame a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. El que la palabra de Dios sea revelada en nuestra vida requiere de que nos entreguemos, que nosotros oigamos. Es un proceso, es algo que va a suceder en nuestras vidas y no es como, y ya les voy a dar el ejemplo con lo que vamos a leer. Es como que tú tienes el detergente, ¿verdad? Y tienes la lavadora. Pero no va a estar la ropa limpia si tú no usas el detergente. Entonces, ¿tú tienes el detergente? Check. ¿Tienes la lavadora? Pero si tú no metes la ropa en la lavadora, va a seguir igual de sucia. ¿Sí? Entonces, ese proceso está aquí descrito en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice, y acá todas las hermanas van a decir amén. Bienaventurados los que lavan las ropas. Los que lavan sus ropas, dice así. Amén. ¿Cuánto les gusta lavar? ¿A cuánto les gusta colgar la ropa? ¿Y a cuánto les gusta doblarla? No, la montaña de ropa para doblar. Pasa en algunas casas. En la mía no, en otras casas. Pero a mí me impactó esto porque, bueno, usted sabe que Apocalipsis, cuando uno dice, uy, Apocalipsis, es una palabra como, uy, hace mucho tiempo era como, uy, qué miedo, el Apocalipsis, el tiempo final. Pero Apocalipsis es una palabra griega que traduce revelación. Revelaciones se llama este libro también en inglés. Entonces, cuando yo voy a Apocalipsis, yo lo que estoy leyendo es una alta revelación de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte a que tu vida y mi vida vivan en un permanente apocalipsis de la palabra de Dios. Ay, no, que persecución, dolor, no, nada de eso. Sino, bueno, tal vez venga, ¿no? Eso también hace parte del paquete, pero que permanezcamos en una constante revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. Y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque hay algo en la vida de nosotros como cristianos que se llama la santificación, diga santificación.
Y la santificación es ese proceso continuo que hace la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo en nuestras vidas para que cada día seamos más y más y más como ¿quién? Dígalo con confianza. ¿Como quién? Como Jesús. Ese es nuestro estandarte, ese es nuestro parangón. ¿Y qué dice Efesios 4:13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta la plena madurez, digan madurez, de la medida de Cristo. Entonces tú y yo estamos en un proceso ¿de qué? De santificación. Dígalo. ¿Cómo así, Natalie? Bueno, ya vamos a darle más profundidad a esto. Es importante que tengamos claro que la santificación hace referencia a la santidad. Ahora nosotros cuando pensamos o oímos esa palabra santidad, uno se imagina, yo sé que uno tiene como esa versión muy religiosa de esta palabra, ¿no? Los santos que son, los que están allá en una estatua, que hacen una carita así, tal vez es como la idea que tú tienes de santo. O los santos son aquellos que nunca, mejor dicho, la embarran, que caminan como un metro sobre el piso y se les alumbra una aureola acá, ¿sí? ¿Usted conoce a alguien así? Yo no, yo no, pero uno como que cuando uno dice santo es como algo inalcanzable, o sea, como yo santo, ¿sí o no? Si yo le digo usted es santo, ¿usted qué responde? Bueno, san algo. Es como a veces que uno lo resiste, o sea, como que yo soy santo, pero sí, la palabra dice que nosotros ya fuimos hechos santos a través de la obra de Jesús. ¿Y qué significa santo? Santo es una persona que es apartada, que es dedicada a, que es separada para algo. Y nosotros de manera posicional, hablando aquí un poquito más teológicamente, nosotros ya somos santos. Cuando nosotros recibimos a Jesús y recibimos el sacrificio que Él hizo en la cruz al derramar su sangre, Él nos hizo santos. Cuando nos hizo sus hijos, nos colocó en esa posición, porque Él nos ve así, porque su obra es perfecta, porque Él ya nos salvó y nos hizo parte de su familia. Pero aún siendo hijos de Dios y siendo ya santos en posición, hay una carne en nosotros, hay una mente, hay unas ideas, hay unas batallas que todavía seguimos peleando y que necesitan exponerse a la palabra de Dios. Y entonces como está esa batalla constante de esa naturaleza de pecado en nuestras vidas, por eso es que entramos a hablar de santificación. Porque el Señor ya te hizo como santo, eres santo a sus ojos, pero necesitamos seguir renovando nuestra alma, dice la palabra, renovando nuestra mente, necesitamos permitir que Él siga obrando en nuestras vidas, porque todavía no somos perfectos. Amén. ¿Sí me comprenden hasta aquí? Y otra definición de santificación, si tú la quieres tener ahí, es el efecto, la santificación es el efecto de la obediencia a la palabra de Dios de manera personal. Muchos dicen, yo ya llevo 40, 50 años en el Evangelio, yo ya me lo sé mucho. Pero creo que todavía hay áreas en nuestras vidas que necesitan seguir siendo santificadas. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Y ese es el agua que nos limpia. Volvamos otra vez a Juan, capítulo 17. Hoy la verdad que lo que sentí en mi corazón es que debía enseñar más que predicar. Y espero que usted esté recibiendo lo que el Espíritu nos está hablando. Juan 17 dice en el versículo 17, está Jesús orando por sus discípulos y le dice en la oración al Padre, le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, es decir que la palabra nos limpia, nos hace parecernos más, ¿a quién? Y luego en Juan 15, más atrás, si te regresas, Juan 15:3, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado.
Entonces, ¿qué es la palabra? Es agua que nos limpia, que nos lava. Leímos en Apocalipsis que bienaventurados los que lavan la ropa no de la casa, sino los que presentan su vida a la palabra para que ésta les siga limpiando, les siga hablando, les siga perfeccionando. ¿Por qué? Porque hay un propósito. El Señor viene por una novia limpia y sin mancha y resplandeciente. Pero eso no va a ser porque compramos el vestido de la tela más cara y entonces ya Jesús vino, ay, pongámonos el vestido, sino porque es un caminar con el Señor, es un proceso con Él. Entonces, recuerda lo que dice también, voy a darles muchos versículos, Juan 16:13, cuando Jesús le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. ¿El Espíritu Santo nos guía a qué? A toda la verdad. Amén. Ahora también me recuerdo un poquito de lo que predicó el pastor John en nuestro aniversario, ese sábado que estuvo aquí compartiendo con nosotros. Y él habló de factores para tener el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. ¿Cómo es que se llama este año, la visión de este año para nuestra iglesia? Para la gloria de Dios, para su gloria, amén. Entonces, si nosotros tenemos esto allí en la mira, en la visión, claro, fresco, recordándonoslo, esta palabra es muy relevante para nosotros. Y él habló de Mateo 21, él usó ese texto de la entrada de Jesús a Jerusalén. Si usted no estuvo, si no la escuchó, voy a remitirme un momentico a un punto que él habló. Entonces está allí en Mateo 21, versículo 12. Dice, ¿cómo se llama el texto chiquitico que hay ahí? Dice, Jesús purifica el templo. Entonces hay una cosa en estar siendo lavados, estar siendo limpiados, estar siendo purificados. Hay algo ahí que Dios quiere como hablarte. Dile al que está a tu lado, hay como algo ahí que el Señor te está de pronto recordando. Y dice en el versículo 12, entró Jesús en el templo, después de que lo adoraron, después de todo esto, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y qué interesante que él dice ahí, o el detalle del texto es que él volcó las sillas de los que vendían ¿qué? Palomas. Pudo haber dicho de los que vendían conejos, de los que vendían otra cosa, pero la Biblia dice palomas. Y a mí me encantó cuando Pastor John dijo esto y hablando de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque tú sabes que cuando Jesús fue bautizado, la manifestación del Espíritu Santo en la Biblia dice que descendió como una paloma. Ahora, hay un maestro que nos enseñó que la verdadera palabra no es paloma, sino tórtola. Pero finalmente tú te haces la imagen de esta ave, ¿no? De la paloma. Y dice el pastor John, el diablo va a estarnos ofreciendo muchas palomas falsas que parecen dignas de ser ofrecidas en el templo. Pero solamente hay una verdadera, solamente hay un Espíritu Santo en nuestra vida que de verdad va a producir en nosotros fruto, que de verdad va a producir en nosotros amor, gozo, paz, carácter. Y carácter en últimas es madurez. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Ser cada día más como ¿quién? A la medida de un varón perfecto, a la medida de un varón maduro. Diga que está a su lado con amor. Oiga, maduro. Sí, sabes, a veces vienen como en esta analogía de la paloma. A veces quieren venir muchas cosas a nuestra vida, a hablarnos, a querernos direccionar.
Y también nuestros pastores nos han hablado de esto, de la voz, de esas voces que quieren venir a decirnos, a desanimarnos y las aceptamos y las presentamos, pero Jesús fue directo, o sea, otra vez más Jesús no se anda con rodeos y Jesús dijo, esto no es así, rácate. Y a veces necesitamos que venga esa palabra de Dios a nuestra vida y rágate, nos volque y nos tire todas aquellas cosas que parece que están bien, que están dentro del orden, pero que finalmente hacen parte solo de nuestros propios esfuerzos y que no, escúchame bien, que no están produciendo fruto en tu vida. El hecho de que tu vida no haya fruto no es culpa de la iglesia, no es culpa de los pastores. Lo estoy diciendo porque no están. No es culpa de nadie. No es culpa de tu esposo. Bueno, ahí como que otra vez. No es culpa de tu esposo. Algunas dirán, a veces sí. No es culpa de tu esposa. Ay, pero oigo otra vez a las mujeres. No es culpa de tus papás. Óigame, no es culpa del que me cae mal. No es culpa del que no me miró. Es mi responsabilidad escuchar la palabra, dejar que su palabra me limpie y que el Espíritu Santo produzca el fruto en mi vida. Pero no va a pasar por tener el detergente ahí. Tienes que echar el detergente a la lavadora. Tienes que exponer tu vida, tienes que presentar tu vida. Entonces, como dice en la escritura, derribando todo argumento y toda idea que se levanta en contra del conocimiento de Dios, va a pasar porque lo principal en nosotros va a ser la palabra de Dios y no todos los demás argumentos que están bombardeándonos constantemente. Y esto es algo que hemos oído en varias predicaciones. Hoy en día se habla de verdades relativas. Y todo bajo un discurso de respetamos todo lo que los demás piensan. Y es así, lo respetamos. Pero nosotros creemos y estamos firmes en que para nosotros, como hijos de Dios, hay una verdad que es absoluta y es Cristo en nosotros. Es que Cristo es el único que salva, es que Cristo es el único que transforma, es que la única agua de vida, que no es el eslogan de una compañía, sino que es la palabra de Dios, es esta, nada más ni nadie más. Así me lo quieran embolatar o empapelar en otra cosa, esto es lo único que va a cambiar nuestra vida. Esto es lo único que nos da esperanza. Aquí hay sanidad, aquí hay salvación, aquí hay sabiduría, aquí hay entendimiento, aquí hay dirección, aquí hay respuestas. Entonces, dejemos que la palabra nos lave. Dejemos que su palabra nos limpie. Y dejemos que el Espíritu Santo, que esto es el Santo Espíritu, ¿qué? Pues sea quien nos santifique. No nos queramos santificar a nuestras propias formas o de nuestras propias ideas, no. Dejemos que el experto lo haga, amén. Dejemos que el que tiene que hacerlo, lo haga. Ahora, a propósito de lo que Pastor nos ha estado contando acerca de su viaje a Israel y de esa experiencia tan maravillosa que él ha tenido de poder ver de primera mano toda esta verdad revelada. Cuando uno lee la palabra de Dios en la historia bíblica, vemos como patriarcas y muchas personas tenían que cavar pozos porque digamos que el clima de Israel es un clima que tiende a ser más seco que tener agua, ¿no? Entonces, tú sabes que por donde quiera que ellos iban, muchas veces tenían disputas por el agua. Y había lugares donde a veces tenían que esperar la lluvia para que haya sustento, para que haya riego sobre la tierra. Si sabes también la historia de José, solamente por dar un ejemplo, Dios le muestra a través de los sueños que va a venir una gran sequía y que va a haber escasez de alimento. Y le enseña cómo prepararse para pasar por este momento. Entonces el agua y la lluvia también son parte importante de esa supervivencia que siempre necesitaba mantener Israel, además de todo lo demás que los venía a atacar. Y entonces el Señor me acuerda de esa palabra que habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y estas dos palabras están mencionadas allí en Deuteronomio 11:14 y también en Joel. Y quiero que leamos Joel capítulo 2,
versículo 23. Joel. Joel 2, 23. Y quiero que lo leamos todos. Si tienes ahí tu Biblia. ¿Esta es qué versión? Reina Valera. Ah, bueno, leámoslo ahí. Vamos a leer hasta el 27. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Siguiente. Voy a seguir leyendo acá en la Biblia. Y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esto es una tremenda profecía, amén. Profeta Joel. Y comienza haciendo referencia a la lluvia primera, a la lluvia temprana y a la lluvia después, a la lluvia tardía. Pero primero viene la lluvia y después viene la bendición, ¿sí se da cuenta? Primero dice que gozaos porque Él va a traer la lluvia a su tiempo. Cuando tú estudias la lluvia en la palabra de Dios, la lluvia hace referencia al Espíritu Santo. Entonces espero que usted ahí en su corazón y que el Espíritu Santo le esté ayudando a conectar lo que estamos hablando hoy. Y para resumir básicamente, porque la lluvia temprana y tardía se llaman así por el momento del año en que caen. La lluvia temprana cae en el otoño y escucha esto, es para germinar la semilla. Cuando la semilla es sembrada, la lluvia temprana desciende para que la semilla que germine. Y luego viene la lluvia tardía, que es la lluvia que cae en la primavera. Y es la lluvia necesaria para madurar la semilla. ¿Para qué? ¿Y qué estamos hablando? Que necesitamos crecer, que la palabra traiga y produzca madurez en nosotros, que el Espíritu Santo traiga madurez. ¿Y qué es madurez? Ser más como quién? Como Jesús. Entonces necesitamos la lluvia temprana, necesitamos al Espíritu Santo que viene, nos revela la palabra, que viene y nos habla, que viene cuando la semilla es sembrada, cuando la semilla es lanzada por el Señor en su palabra, cuando la oímos predicar, cuando la leemos. El Espíritu Santo viene como esa lluvia sobre esta semilla para que esta semilla empiece a hacer su proceso. Pero viene otro momento en nuestras vidas donde esa lluvia viene para traer madurez, esa verdad en nuestra vida. ¿En qué momento estás en tu vida? ¿O en qué áreas estás en la lluvia temprana o en la lluvia tardía? La promesa del Señor dice, alégrate. Alégrate, tiempo de transformación. Alégrate, hijo, alégrate, hija, porque les he dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Una vez más, Jesús no está con rodeos. Él va a traer la lluvia a tu vida, a mi vida, a tu necesidad, a mi corazón, a mi carácter, porque Él lo dijo. Pero ¿sabes que no importa tan buena sea la semilla si no la regamos? Y esto también lo escuchamos en la campaña con Mark Henkes. Y esto me impactó también. Dijo, la semilla puede ser muy buena, pero si tú rechazas el proceso de regar la semilla, no va a incrementar. Y el proceso de regar la semilla es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Piensa en eso por un momento.
No rechaces el proceso de regar la semilla en tu vida, de exponerte a su presencia, de buscarle, de ser, ¿cómo se dice? Intencional. Cada 8 días hay plantas, yo sé que sí. Hay plantas que uno las puede regar cada 8 días, ¿cierto? ¿Quién sabe de plantas? Yo no soy tanto. ¿Sí? ¿Sí? Pero hay plantas que si tú no le pones agua seguido, se mueren. Esa es la ley. Así funciona. Entonces, seguramente hay semillas en tu vida que, ay, porque es la palabra de Dios, aguantan ahí, échanos un poquito de agua, pero aguantan ahí, el Señor háblele y hable. Pero hay otras palabras que tal vez necesita que usted se exponga más y más, porque es un área en su vida que necesita más de Dios en usted o en mí. Entonces necesito ir más, a ser regado, a ser constantemente expuesto a que su lluvia, la temprana y la tardía, vengan sobre mi vida. Porque eso va a traer un resultado, una consecuencia. Y lo leímos ahí en Joel. Y las eras se llenarán de trigo y los lagares. Pero entonces a veces leemos este texto y leemos esta parte. Y cuando uno tiene este entendimiento, esto que te decía al comienzo, esta profundidad, cuando uno se mete el chapuzón hasta más adentro, hasta más profundo, entonces uno entiende que como resultado de ser expuestos a la revelación, a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces va a venir esto, que las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, que nuevamente el vino y el aceite son tipo del Espíritu Santo en nuestra vida, y va a venir restitución, y va a venir y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre y no seremos avergonzados. Y dice 2 veces, y no seremos avergonzados. Porque cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo revele la palabra en nuestras vidas, perdóname hermano, pero yo ya no voy a tomar decisiones de manera necia, voy a tomar decisiones con sabiduría. Aleluya. Ya no voy a ser guiado solo por mis impulsos o lo que yo pienso, lo que a mí me parece o mis emociones, sino que voy a ser guiado por el Espíritu Santo, que es el sello de que somos hijos de Dios. Por eso tú no puedes separar el Espíritu Santo de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Efesios 4:30? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Pues si nos dices por qué lo podemos apagar, por qué lo podemos contristar, por qué podemos ignorarlo. Y entonces, Señor, ¿qué pasa con esto? Pero te estaba hablando, te estaba insistiendo, te estaba mostrando, te estaba dando la palabra, te estaba dando la guía, te estaba dando la ruta, pero has resistido que la palabra sea regada en tu vida. Y sabes que a veces la riega, cuando viene la riega, viene con tempestad. ¿No les ha pasado que a veces usted recibe una palabra y usted se goza en ella y vienen adversidades que uno dice, pero ¿por qué esto no me lo estaba esperando? ¿Por qué se levanta esto? Pero la verdad es que el Señor nos dijo que no es como por ahí dicen en otros lugares, que pare de sufrir, sino que van a haber adversidades. Ustedes y yo vivimos en el mundo, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces va a venir adversidad, va a venir tempestad, va a venir cosas que van a estar tratando de disuadir, de romper, de quitar, de desanimar lo que Dios está haciendo, el riego que está haciendo en tu vida de la palabra, la santificación que Él quiere seguir obrando en ti, en tu casa, en tus hijos, en tu propia vida. Pero eso no significa que eso lo va a detener. Y en estos días leyendo esa justamente la historia de Jesús que calma la tormenta con mi hijo, estaba ahí contándole y la historia resalta que Jesús dormía en la tormenta. ¿Cuántos de ustedes estarían durmiendo? ¿Cuántos de nosotros dormiríamos en la tormenta?
Pero Jesús tenía algo claro. Jesús sabía lo que venía. Jesús conocía el futuro. Otra vez, el autor y consumador de la fe. Entonces Jesús sabía que nada de eso iba a ahogar, iba a dañar, iba a quitar el propósito para el cual él había sido enviado. Aleluya. Entonces todo esto, y finalmente Efesios 5, 18, 19. Ese sí quiero leerlo con usted. Vayamos allá. Efesios 5. Dice, no, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos de ¿quién? Llenos del Espíritu y el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y algo que también escuché estos días que me gustó, y si tú quieres ayudar a alguien, no le preguntes cómo está, cómo se siente, pregúntale cuál es tu confesión, qué estás hablando. Y nosotros necesitamos estar hablando la palabra de Dios, no como una repetición de algo sin sentido o algo sin profundidad, sino como una convicción en nuestra vida. Y una forma que la palabra nos enseña de hacerlo es a través de la adoración. Dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. O sea, cuando habla también del corazón, habla de nuestra alma. O sea, que tú puedes alabar al Señor en tu mente, en tus pensamientos, con tus emociones, no permitiendo que esa ira que a veces te controla, te controle. Alaba al Señor poniéndola en sujeción a la palabra de Dios. Por eso es que alabanza es un estilo de vida, pero eso no es la predicación de hoy. Alabanza es más que una canción en la iglesia o que un sonido de un instrumento. Nos ayuda, pero es un sonido del Espíritu. Es un sonido que transforma lo que nos rodea. Entonces no te llenes de otras cosas, llénate ¿de quién? Del Espíritu. Ay, sí, tan bonita la X persona que yo veo y que escucho el podcast. ¿Cuánto les gusta escuchar podcast? Levanten la mano. Eso, gracias. ¿Y todos los podcasts que usted escucha son cristianos? De seguro que no. O nos gusta seguir a alguien en las redes que tiene un discurso, que tiene un mensaje, porque nos atrae, porque nos interesa. Y eso nos llena. Y eso se empieza a sembrar en nuestras vidas. Y esas imágenes se empiezan a sembrar en nuestras cabezas, en nuestra mente. Y eso es lo que está constantemente alimentándonos. Pero cuando tú y yo decidimos alimentarnos más de su palabra, más de su Espíritu Santo, déjame decirte, vamos a ver una vida completamente distinta. ¿Libre de conflictos o de adversidades? No, pero sí llenos de paz, llenos de gozo, de confianza, porque sabemos que somos victoriosos en Él y porque sabemos que hay un propósito que nada ni nadie puede robar. Y eso es más que decir que solamente soy cristiano, eso es vivirlo, eso es que sea una realidad en nuestra vida. Aleluya. Y entonces todo esto que necesitamos madurar, que necesitamos crecer, es para que pase lo que hemos anhelado tanto, que estamos esperando al Señor. ¿Cuántos saben que Él viene pronto? Y yo anhelo ese día. Amén. ¿Cuántos tenemos esa fe, esa expectativa, esa esperanza? Volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 22. Ya leímos benditos los que lavan sus ropas, pero más adelante, más abajo, en el versículo 17 de Apocalipsis 22, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Están haciendo una invitación, ven. Y dice, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sabes, hay mucha gente que paga por cursos de superación, de gerencia, de tantas cosas, pero acá dice que el agua de la vida es ¿qué?
Es gratuitamente, el precio ya fue pagado, la sangre ya fue derramada. Así que tú no tienes que temer por escasez. El agua del Señor nunca se escasea. Y como le pasó fue a Jacob, que abría un pozo y se lo robaban. Isaac. Bueno, perdón, es que no lo tenía acá en mis apuntes. Pero a Isaac que abría un pozo y se lo robaban, y él iba a otro lado y abría un pozo y allí brotaba agua. El agua de vida no va a escasear para tu vida. Perdón un momento. A veces uno se siente como bajo, como desanimado, como, no sé, tal vez tú te has sentido alguna vez así, pero quiero recordarte que esta palabra es una palabra que es esa agua viva. Esa palabra y esa agua que Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que cree en mí y tome de esta agua no tendrá sed jamás. Toda área de tu vida que esté seca necesita ser regada por la palabra de Dios. Necesita ser intervenida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe cómo hacerlo. Él es perfecto. Él es santo. Permite su palabra regar tu vida. No te sigas yendo ni corriendo ni escondiendo de la lluvia que el Señor ya dijo que estaba lista y que traería a su tiempo a tu vida. Entonces, Señor, que llueva. Señor, que en esta área de mi vida necesito un aguacero, una llovizna poderosa. En esta área de mi vida tal vez necesito un chubasco. ¿Sí? Pero te necesito todo el tiempo en mi vida. Yo quiero ver el fruto, yo quiero crecer, yo quiero avanzar. Eso es lo que el Señor quiere, porque Él se va a presentar a sí mismo una iglesia santa, pura, limpia, sin mancha. Y entre más rápido lavemos nuestras ropas, también más rápido tiene que venir el Señor por nosotros, amén. Entre más rápido entendemos esto y hablemos la palabra y prediquemos a otros, entonces más pronto veremos su venida, amén. Entonces, hoy quería dejar esto en tu corazón: bebe gratuitamente de la fuente y permite que el Señor haga germinar y madurar la palabra de Dios en tu vida, amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Es tiempo de avanzar.